Imagina que estás en el corazón de la jungla maya, donde las ruinas de Tulum se alzan como monumentos olvidados por el tiempo. El aire está pesado, cargado con la humedad del mar y la densa selva que lo rodea. La brisa nocturna murmura secretos antiguos, y los ecos de voces perdidas resuenan entre las piedras desgastadas. A lo lejos, el sonido de las olas rompiendo en la costa se mezcla con el susurro de los árboles. Pero, dentro de esa tranquilidad, hay algo que se mueve en las sombras. Algo que no pertenece a este mundo. Algo que espera. ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurriría si los sacrificios y rituales de los antiguos mayas realmente abrieran portales a lo desconocido? Si las almas que eran ofrecidas no encontraran descanso, sino una condena eterna. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar por obtener poder, por cruzar la línea entre lo humano y lo sobrenatural? ¿Estarías dispuesto a vender tu alma? Permíteme contarte la historia de Ascan, un joven sacerdote de Tulum que se atrevió a cruzar esa línea, sin saber que nunca regresaría. Hace mucho tiempo, cuando Tulum era una ciudad floreciente, con sus pirámides elevándose hacia el cielo y las olas del mar besando sus costas, Ascan era un sacerdote venerado. Sus rituales eran perfectos, su conocimiento sobre los dioses y los astros incomparable. Pero había algo dentro de él, algo oscuro y primitivo, que no podía callar. Una ambición que crecía cada día más fuerte, un deseo que lo carcomía por dentro, el deseo de vivir para siempre. Para él, la muerte no era una opción. La inmortalidad era la única respuesta. En las noches más oscuras, después de que el último aldeano se retiraba a su hogar, Ascan recorría las selvas profundas. Nadie sabía a dónde iba, pero sí sabían lo que ocurría cuando su figura desaparecía entre la jungla, se desataban tormentas, los animales se volvían erráticos, y las estrellas parecían apagarse, como si el mismo cielo se hubiera opuesto a su presencia. ¿Qué buscaba en la selva, Ascan? ¿Por qué se adentraba en ese territorio prohibido, donde los aluxes jugaban con las sombras y los cenotes guardaban secretos de los antiguos dioses? Nadie lo sabía, pero la gente empezaba a temerle. Una noche, cuando la luna llena bañaba el paisaje con su luz plateada, Ascan encontró lo que había estado buscando, un cenote olvidado, oculto por siglos de selva densa. Los ancianos de la tribu siempre hablaban de ese lugar en susurros, advertían que quien se acercara al cenote de Xibalbá, como lo llamaban, nunca regresaría. Era el portal a los dominios de los dioses oscuros, donde los sacrificios no solo calmaban la ira divina, sino que abrían puertas a una dimensión más allá de la comprensión humana. Ascan no dudó ni un segundo. Sabía lo que tenía que hacer. Se acercó al borde del cenote, donde el agua negra reflejaba las estrellas como un espejo roto. Con cada paso que daba, la selva parecía volverse más silenciosa, como si el mismo mundo estuviera conteniendo la respiración. Sus manos temblaban, pero su mente estaba decidida. Murmuró las palabras sagradas en lengua maya, invocando a los dioses oscuros, pidiendo lo que más deseaba: poder, inmortalidad, el dominio sobre la vida y la muerte. De repente, el agua comenzó a agitarse. Una figura emergió del centro del cenote, oscura y corpórea, con ojos que brillaban como dos carbones encendidos. Su rostro estaba cubierto por una máscara ceremonial, pero su presencia era inconfundible. Era un Aku, el único dios, un ser que había estado esperando a Ascan por siglos. «Has venido, joven sacerdote», dijo la figura con una voz que parecía provenir de todas las direcciones a la vez, profunda, ancestral. Tu deseo de poder no es nuevo. Muchos han llegado antes que tú, buscando lo mismo, pero no todos han sido tan decididos. Ascan, con la mirada fija en los ojos de la criatura, no titubeó. ¿Qué debo hacer para conseguir lo que quiero?, preguntó, su voz llena de desesperación y anhelo. Unabku sonrió, una sonrisa torcida que revelaba colmillos afilados como dagas. El precio de la inmortalidad no es sencillo, humano. Pero si aceptas, tu alma quedará ligada a Xibalbá y serás el primero en caminar entre los dos mundos. Sin embargo, no habrá vuelta atrás. Tu vida será una condena eterna.
Ascan no vaciló. Acepto, dijo, y en ese instante, el cenote comenzó a temblar, como si la tierra misma estuviera reaccionando a su acuerdo. La figura se acercó, y en un abrir y cerrar de ojos, todo se volvió oscuridad. Ascan sintió una presión en su pecho, como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. Su visión se nubló, y el dolor fue insoportable. Un grito salió de sus labios, pero la oscuridad lo tragó todo. Lo último que escuchó fue el eco de la risa de un Abku resonando en su mente. Cuando la oscuridad se disipó, Ascan ya no era el hombre que había sido. Su cuerpo estaba pálido, sus ojos rojos como la sangre, y su alma, ahora atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, no encontraba paz. Se había convertido en una sombra, un ser condenado a vagar por las selvas de Tulum, buscando una forma de liberarse de su destino, pero sin poder hallar consuelo. En los días siguientes, los aldeanos comenzaron a notar algo extraño. Aquellos que se aventuraban cerca del cenote de Xibalbán no regresaban. Algunos decían haber escuchado susurros en la selva, otros aseguraban haber visto una figura oscura moviéndose entre los árboles. Nadie quería acercarse al lugar donde Ascan había hecho su trato, pues los espíritus de los aluxes se volvían inquietos, y las sombras tomaban una forma más tangible. Pero Ascan no era el único que sufría. Las almas de aquellos sacrificados en su nombre, aquellos que habían ofrecido su vida para abrir el portal hacia el otro mundo, comenzaban a despertar, atrapadas en un limbo eterno. Las ruinas de Tulum se convirtieron en un lugar maldito, donde cada piedra parecía murmurar los nombres de los que ya no estaban, y donde la misma selva parecía querer tragarse a los vivos. Una noche, años después, un joven guerrero llamado Chakek, conocido por su valentía y determinación, escuchó las historias sobre el cenote maldito. Intrigado y decidido a liberar a su pueblo de la maldición, se adentró en la jungla, guiado por las viejas leyendas. Pero lo que encontró no fue lo que esperaba. Cuando llegó al cenote, la luna llena iluminaba el agua negra como un espejo roto. Y allí, en la oscuridad, una figura apareció ante él, con los ojos de fuego y el cuerpo desprovisto de humanidad. Era Ascan, pero ya no era humano. Su rostro estaba distorsionado, su cuerpo marcado por la oscuridad, como una sombra viviente. Chakek levantó su lanza, dispuesto a luchar. «Te liberarás, Ascan. O te destruiré», dijo, su voz firme. La criatura sonrió, su risa resonando como un eco lejano. «No puedes destruir lo que no es vivo, guerrero. Estoy más allá de tu alcance. La inmortalidad es mi condena, y no hay retorno. Pero tal vez puedas unirte a mí». Un grito desgarrador se escuchó en el aire, y la jungla comenzó a retorcerse a su alrededor. Los aluxes comenzaron a cantar en la distancia, pero sus voces eran distorsionadas, como si se estuvieran perdiendo en el tiempo. Chakek sabía que el destino de Tulum estaba en juego. ¿Qué haría él? ¿Qué hacer cuando la oscuridad que has desatado amenaza con devorar todo a su paso? El tiempo se detuvo. Y cuando la oscuridad finalmente se desvaneció, nadie quedó en el cenote. Nadie volvió a ver a Ascan, pero en las noches más oscuras, los aldeanos escuchan susurros, y algunos, los más valientes, afirman haber visto una sombra que vaga entre las ruinas, buscando redención, o tal vez, más almas. ¿Será que la maldición de Ascan se habrá terminado? O tal vez simplemente está esperando, observando desde las sombras, buscando al siguiente que sucumba a su deseo de poder. Las ruinas de Tulum guardan secretos que jamás deberían ser desenterrados. Con el paso de los años, la historia de Ascan se convirtió en una leyenda temida por todos los que se acercaban a las ruinas de Tulum. Nadie se atrevía a adentrarse demasiado en la selva, y mucho menos cerca del cenote de Xibalbá. El aire, pesado con la humedad del mar y el susurro de las hojas, parecía ocultar una presencia invisible que observaba desde las sombras. Los aldeanos hablaban en voz baja, en círculos pequeños, siempre con miedo de que su curiosidad pudiera costarles la vida. Algunos decían que, en las noches sin luna, se escuchaban pasos arrastrándose por la selva, como si algo, o alguien, estuviera buscando entrar en el mundo de los vivos.
Otros hablaban de extrañas luces rojas que brillaban en el horizonte, hacia el cenote, como si fuera una invitación de lo prohibido. Los más viejos, que recordaban los días antes de la tragedia, advertían a los más jóvenes que jamás aceptaran el reto de adentrarse en la oscuridad. Pero la curiosidad es un fuego que arde con fuerza en el corazón humano, y, como todo fuego, a veces consume lo que toca. Un día, un grupo de jóvenes se reunió, desafiando las advertencias, decididos a comprobar por sí mismos si realmente existía una maldición sobre Tulum. Estaban seguros de que las historias eran solo leyendas, cuentos para asustar a los niños. Armados con linternas y machetes, se adentraron en la selva al caer la noche. Lo que encontraron esa noche no fue un simple mito. A medida que se acercaban al cenote, el aire se volvía más denso, como si la atmósfera misma los estuviera sofocando. Los árboles, altos y ominosos, parecían moverse de forma extraña, como si tuvieran vida propia. El viento empezó a susurrar palabras ininteligibles, y un frío repentino se apoderó de sus cuerpos, pese a que la noche estaba calurosa. Nadie quería ser el primero en hablar, pero el miedo los envolvía a todos, una presencia invisible que los observaba. Finalmente llegaron al borde del cenote. El agua, negra y quieta como un espejo, reflejaba las estrellas y la luna. Pero algo estaba mal. El aire, cargado de una energía oscura, parecía vibrar, y al mirar al fondo del cenote, comenzaron a ver algo que no podían comprender: figuras oscuras, como sombras alargadas, se movían lentamente bajo la superficie. En un instante, la calma de la noche fue rota por un sonido lejano, un canto gutural que venía de lo profundo del cenote, como un lamento. Fue entonces cuando lo vieron. Ascan, o lo que quedaba de él, emergió lentamente del agua. Su cuerpo estaba envuelto en oscuridad, su piel ahora grisácea y descompuesta, sus ojos brillaban con un rojo intenso, como si el fuego lo consumiera por dentro. Su figura, al principio difusa, comenzó a tomar forma, y la atmósfera a su alrededor se volvió irrespirable. Los jóvenes intentaron correr, pero el suelo parecía adherirse a sus pies como si la misma tierra los estuviera atrapando. El aire se volvió denso, el sonido de los aluxes riendo y susurros incomprensibles llenaban sus mentes, confundiéndolos, como si un poder ajeno estuviera tomando el control de sus pensamientos. Uno a uno, empezaron a caer de rodillas, como si algo los estuviera arrastrando hacia el fondo del cenote. «Ascan», susurró uno de los chicos, su voz quebrada por el miedo. «¿Qué eres?». La figura frente a ellos sonrió. No una sonrisa humana, sino algo mucho más horrible, un gesto que reflejaba el sufrimiento eterno y el hambre insaciable de un ser condenado. «Soy lo que ustedes no deben ser», dijo Ascan, su voz un susurro que retumbó en sus mentes. «Soy la sombra que camina entre la vida y la muerte, el precio que pagué por mis deseos. Ahora, ustedes también lo sabrán. La eternidad no es un regalo, es una maldición». Antes de que pudieran reaccionar, una oscuridad profunda los envolvió, y el cenote se tragó sus gritos. Nadie los volvió a ver, pero las leyendas dicen que en las noches sin luna, si te acercas lo suficiente al cenote, puedes escuchar los ecos de esos gritos perdidos. Y cuando miras el agua, crees ver algo moverse en las profundidades. ¿Será que Ascan sigue esperando, buscando más almas para agregar a su condena eterna? ¿Será que algún día otro incauto se acercará al lugar donde lo sacrificaron, y caerá en la misma trampa que él? Nadie sabe. Pero una cosa es segura, las ruinas de Tulum están lejos de ser solo piedras antiguas y selva frondosa. Son un recordatorio de que lo prohibido siempre tiene un precio, y ese precio nunca es bajo. La próxima vez que escuches la historia del sacerdote maldito, piensa 2 veces antes de acercarte a la oscuridad. Porque, tal vez, la oscuridad ya te está esperando. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros relatos escalofriantes. Cuéntame en los comentarios qué historias o misterios te gustaría explorar en el próximo video, y comparte este con tus amigos amantes del terror para que ellos también puedan sumergirse en la oscuridad.
Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo más relatos inquietantes para ti. Nos vemos en el próximo susurro de lo desconocido, si te atreves.